Mientras la economía cubana está quebrada, hay escasez de todos los productos en el país, el gobierno de Díaz-Canel apoya la agricultura en Venezuela sin tener una solución para la crisis alimentaria en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Mientras los agromercados en la isla están vacíos, expertos de la agricultura cubana viajan a Venezuela para asesorar sobre cultivos y soberanía alimentaria. El gobierno del títere castrista Díaz-Canel apoya la agricultura en Venezuela con diferentes proyectos, a pesar de que es incapaz de ofrecer soluciones efectivas para la crisis alimentaria en Cuba. La televisión cubana indicó el día lunes que hay actualmente 77 colaboradores de la misión agroalimentaria de Cuba en Venezuela, con el objetivo de fortalecer la incorporación de nuevos espacios de producción vegetal, animal y de agrosoportes en ese país. El discurso oficialista asegura que los cubanos en Venezuela contribuyen al autoabastecimiento alimentario local. La funcionaria María Luis Contreras, presidenta del Instituto Nacional del Desarrollo Rural de Venezuela, aseguró que en el último año han visto crecer la producción de cada uno de los rubros, así como la formación de los agricultores. Sin embargo, los expertos cubanos no han logrado revertir la crisis alimentaria en su país. En los días de cierre de 2021, los residentes en la isla apenas encuentran oferta en los agromercados para preparar una comida decente en las fiestas de fin de año. Los productos cárnicos tienen un precio irracional y las viandas y vegetales son incosteables para las familias con un salario medio. El clásico puerco asado no se podrá saborear en lugares como Cienfuegos, donde Osvaldo Suri González, coordinador de programas del gobierno provincial, señaló hace 2 semanas que la carne de cerdo, cruda, en cantidades y en libras, no se pueden vender en ningún lugar porque no existen. En septiembre, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa afirmó que Guantánamo puede ser la primera provincia cubana en garantizar la soberanía alimentaria, pero paradójicamente señaló que para lograrlo les falta más del ingenio de los científicos, ingenieros, productores en el cumplimiento de los compromisos de la agricultura y la ganadería. La crisis alimentaria en Cuba se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. El sector agropecuario no produce suficiente y el gobierno no dispone de divisas para importar alrededor de $2.000 millones en alimentos. Este verano, tras las protestas del 11 de julio, un agrónomo cubano criticó al gobierno por achacarle al embargo de Estados Unidos la responsabilidad por el desabastecimiento de alimentos que sufre el pueblo cubano. Según indicó el experto, en Cuba el 92% de las tierras son cultivables. Daría, con una gestión medio seria, para alimentar bien a 50 o 60 millones de habitantes. Mientras tanto, la inflación cerrará este año en Cuba cerca del 740%, calculan expertos internacionales. Es probablemente el dato que mejor sintetiza el fracaso de la tarea de ordenamiento monetario, señala el economista cubano Pedro Monreal. La EIU calculó la baja de los estimados del crecimiento económico en Cuba para 2021 y 2022, ubicándolos en el 0,1% y el 3,4% respectivamente, y aumentó el estimado de inflación para este año a casi un 740%. La EIU, perteneciente al grupo The Economist, se especializa en pronóstico y asesoramiento y análisis. El pronóstico de estancamiento del 0,1% de Producto Interno Bruto de Cuba en 2021, que hace que la EIU es inferior al estimado oficial del 2%, señaló el economista cubano Pedro Monreal, mientras que el recálculo de inflación de 739,6% por 2021 es mucho mayor que la inflación de 424% considerada anteriormente. Así, se estima que la inflación se extenderá hacia 2022 en Cuba con un nivel del 88,8%. El pronóstico de Economist consideró muy alta la probabilidad de que las autoridades fracasen en la gestión de la dislocación derivada de la unificación de la tasa de cambio dual, señaló Monreal en un hilo en su cuenta de Twitter. Para Monreal, la inflación es probablemente el dato que mejor sintetiza el fracaso en múltiples dimensiones del ordenamiento monetario emprendido por la dictadura cubana en enero de este año. Relativizar o escudarse en una complejidad indica carencia de autocrítica y la esperanza de evadir un análisis razonado, consideró el experto cubano en otra publicación. Cuando economistas que antes participaron en debates prefieren ahora no tomar en serio las superficialidades que se escuchan sobre la inflación,
lo hacen para no contribuir a la difusión del discurso contradictorio que intenta imponerse en forma de propaganda, añadió. En Cuba, la subida escandalosa de los precios ha seguido a la crisis crónica de desabastecimiento que padecen los cubanos. El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, dijo en las recién clausuradas sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que una subida de salarios sería una medida populista que contribuiría a una mayor inflación, en una intervención donde dio los argumentos del gobierno sobre las causas y el comportamiento del fenómeno en la isla, así como las alternativas para frenarlo. Gil Fernández dijo que la inflación se encontraba en el mes de enero en un 44,1%, con un crecimiento sostenido hasta la fecha, alcanzando el 59,5% en noviembre, por encima del diseño de 9,5 puntos porcentuales, según el diseño que debía llegar hasta el 60%. En tal sentido, justificó que incrementar el salario llevaría a más inflación, sería una medida populista y no se debe aspirar a resolver la situación incrementando los ingresos sin un respaldo productivo. Puede decir Gil que no hay inflación, que son individuos sin escrúpulos subiendo los precios. Sí, es verdad, los culpables son individuos sin escrúpulos subiendo los precios y vendiendo en dólares, jugando con nuestra economía y con nuestras vidas, lo han sido todo el tiempo. Siguiendo con las noticias, Cuba, el tercer país con menos libertad económica en el mundo. El informe confirma el lugar alcanzado por la isla caribeña el pasado año, cuando se ubicó en el puesto 178 entre 180 países. Cuba es el tercer país con menos libertad económica en el mundo, según el informe anual de libertad económica publicado por la Fundación Heritage. Esa organización evaluó el indicador de libertad económica en 178 países, lista en la que Cuba quedó antepenúltimo puesto, mientras que en el lugar 177 se ubicó Venezuela y Corea del Norte ocupó la última posición. Apunta que la nación caribeña ha tenido fuertes reducciones en el crecimiento económico debido a las sanciones estadounidenses y al colapso económico de su socio como es Venezuela, lo cual ha obligado a la dictadura cubana a dar marcha atrás en un conjunto de medidas tímidas que tenían como objetivo una supuesta liberalización parcial. El organismo recuerda que la isla ha sido gobernada por una dictadura comunista más antigua del hemisferio occidental desde 1959, donde Raúl Castro aún conserva el poder real como el líder del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas, que controlan gran parte de la economía. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y Vida Miserente informe.